La ignorancia, doctor, pero en los rituales estos se supone que cuando le han dedicado un toro usted corresponde esa gentileza con otra, que es la comida tal. La comida, ahora un terno de luces, puede ser una obra pictórica. ¿Y en eso hay que llevar cámaras también o es una cuestión pues personal? Pues puede ser personal, pero también es un buen motivo como para dar a conocer. Como para el flachazo, ¿no? Sí. Que siempre se hace de esa manera, además, ¿no? Siempre ¿Sí? la foto. Se luce. Se luce. Las relaciones públicas, hombre, venga. Lo más destacado en cuanto a estos temas, señor. Muchas gracias, doctor de la Rosa. Oigan, chamacos, es viernes, ya está con nosotros quien nos va a poner el ingrediente espiritual en todas estas, en todas estas situaciones y en todos estos temas pécoros que hemos tocado a lo largo de la semana. Las bendiciones del Padre Melo. ¡Órale! Hermanos, hermanas, hijos, hijas, qué gusto me da verlos en este espacio que se me abre, como cada viernes, para estar cerca de las ovejitas del Señor. Ay, espérate. Sanamente, sanamente, para que nadie me demande. Ay, ay. Y llevarlos por el recto camino del bien. Hijitos, el día de hoy quiero que se embarquen con el Señor y conmigo y vayamos a combatir a los piratas. Y no hablo de los piratas de los barcos o de los discos. ¡No! Hablo de los piratas espirituales que se están infiltrando en la casa de Dios. Así es, hijitos, esta semana la Arquidiócesis de México nos advierte de la presencia de algunas personas que ejercen la sagrada tarea de sacerdote sin serlo y que, como cualquier político de cuarta, obtienen sus documentos apócrifos en lugares como Santo Domingo por un costo de hasta 6,000 pesos. Están enfermos. Y lo peor de estos sacerdotes piratas es que los malandrines hacen de las suyas en eventos como bodas privadas. Ay, ahora está lloviendo. Y hasta funerales, aprovechándonos. Cálmate. Hasta de unos del dolor y de otros de las ilusiones que tienen. Por eso es importante que al contratar los sagrados servicios de un sacerdote, le pidan que les muestre su licencia ministerial de sacerdote. Papelito habla. Que es el documento que nos avala como trabajadores del Señor. Así es que ya saben, rebaño mío, ayúdenos a sacar a esos padres piratas. Fuera, piratas, fuera. Y aquí estamos los originales para sus bodas, funerales, bautizos, presentaciones. Recuerden que la misa en vivo siempre es mejor. Pues ¿qué les cuesta, hombre? Ahora ya se despide de ustedes el Padre Melo. Podéis ir en paz. Sermoncito ha terminado. Amén. Gracias, Padre. El Padre Melo con nosotros, acuérdense de ir a misia. Oigan, muchachos, ya hemos estado controlando nuestros ímpetus, desde luego en todos los sentidos, para poder guardar esta pregunta con gran emoción. ¿Qué estará leyendo Javier Aranda? ¡Javier! Hola, Broso. Yo te iba a decir Otto. La venganza es un plato frío. ¿Cómo estás? Bien. Oye, hemos estado esperando impacientes este día porque por lo sucedido en los últimos días creíamos que ibas a ir por el lado más sensible, vamos a decir, de esta semana. Bueno, pues la desaparición, el deceso de José Emilio Pacheco, que no desaparición porque sigue entre nosotros, ¿no? Es un poeta que nos puso en un lenguaje muy sencillo en apariencia, temas comunes a cualquiera de nosotros,
pero nos hizo ver la profundidad de las cosas. Y entre otras, el cómo las cosas y los seres, todos, terminaremos hablando ese lenguaje que es el lenguaje del polvo. Todos seremos polvo. Entonces, el tema constante de José Emilio Pacheco siempre fue ese paso, el hasta aquí, el ya no más, el se fue, el irás y no volverás. Entonces este poeta nos hizo ver muchas cosas, pero gracias a ese pesimismo para algunos, nos hizo ver zonas de la ciudad, zonas de nuestra sociedad que estaban perdidas, que pudo él recuperar, pero también que se estaban perdiendo otras. Y entre este afán de cambios, pues nos hizo ver lo ridículo de la modernidad, entre otras cosas. Piensa, por ejemplo, en ese libro estupendo que es Batallas en el Desierto. Ajá. Es un libro muy breve, de una intensidad lírica increíble, que muchos historiadores lo abrevan en él para recuperar, digamos, los años del alemanismo, ¿no? Cuando íbamos a ser diferentes, cuando íbamos a ser una ciudad limpia, cuando íbamos a ser un pueblo próspero. Esa cantaleta que seguimos escuchando muchas veces, José Emilio nos la fijó ahí. Y ya sabemos la historia, es la historia de un amor prohibido, del amor de un adolescente. Tenía Carlitos, 9 años, que era el protagonista, y Mariana era una mujer liberada, fuera del estándar de la mujer, era amante de alguien, sí, de un poderoso, de un político, y nunca sabemos, después de reconstruir esos años y la tragedia que vivió, no sabemos si se dio un tiro, si se tomó unas pastillas, o se cortó las venas con una navaja de afeitar, nos deja en la duda, pero sí sabemos todo lo que se perdió y todo lo que quisimos recuperar con basura, ¿no? Como esa gana de ser muy modernos, tragándonos los modelos de Hollywood, la vida fácil, el fast food, que ahora decimos que la modernidad no nos hizo justicia, ¿no? Porque es verdad que hay una percepción cuando te acercas a José Emilio Pacheco, su obra y su evolución, como la muerte como tal no es el destino fatal. La vida es el destino fatal. Ahí están las tragedias, no en la muerte. La muerte es parte de la muerte. La muerte es parte del mismo ciclo. O sea, así como no ciclo. No hay tragedia ahí. Las tragedias son en medio. Y él lo va afocando con el tiempo. Si ya su ojo desde joven es de privilegio, ves algunos poemas que los va corrigiendo. Bueno, es un corrector incansable. Impresionante. Hay, por ejemplo, 4 renglones que después de 30 y tantos años acaba siendo una frase. Sí, sigue corrigiendo constantemente cualquier nueva edición de sus textos publicados. ¿No? Y decían que era un acto de vanidad, y él decía, es lo contrario, me declaro el menos capaz de expresar lo que debería expresar, y en alguno de sus versos dice, pon tu tal cosa, y dice, yo quería decir algo más. Sí. Entonces es un acto realmente de humildad el estarse corrigiendo. Mira, aquí viene este ejemplo, ¿no? Es justamente este. Fíjate nada más. Empieza originalmente, ¿no? Para la edición de Los Elementos de la Noche, de 83. En el último día del mundo dirás su nombre, simple y perfecto, como ese instante que la trajo a tu lado. La más reciente versión de la obra quedó así. En el último día del mundo dirás su nombre. Va quitando cosas, claro. Y hace una cosa maravillosa, porque cada vez es más natural, es más cercano el lenguaje del poeta, porque él sí creía, y lo escribió, que el poeta era la voz de la tribu. Él quería hacer eso también, dar la palabra o decir las cosas de los que no la dicen. Pero ¿sí? Tuvo una época constante, últimamente no, porque todos están lavando la cara y las manos diciendo que José Emilio era un gran poeta, pero durante muchos años hubo una campaña terrible en contra de José Emilio, diciendo que era un poeta fallido, que era un poeta que no versificaba, que no tenía imaginación, y era una sarta de tonterías que dices, no puede ser. Por fortuna les tapó la boca el premio Cervantes. Yo recuerdo haber escrito un artículo dando nombres, y no voy a repetirlos porque sería inventarlos también, porque está escrito además, y además escriben en prosa tartamuda,
Simplemente lo que hice fue decir, bueno, estos señores ven esto y el jurado ve justamente lo contrario, exactamente. Y ahora están en operación limpieza, ¿no? Entonces habla del gran poeta, dicen que habla por todos, etcétera, y francamente a mí me da risa. Y José Emilio lo tenía también lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo en sus poemas. Habla, por ejemplo, hay un poema que se llama El Odiante y hay otro, El pequeño árbol del rencor. Entonces él dice cómo lo cultiva, lo procura, etcétera, porque finalmente forma parte del ciclo de la vida, ¿no? Lo que genera lo vivo es también lo contrario, la carroña, la muerte, el polvo, lo que quiere ser y no es. Entonces José Emilio nos da muchas lecciones, nos da una sensibilidad, un punto de vista que siempre es el punto de vista del poeta, y es un ser muy generoso porque nos recupera parte del pasado. Estaba revisando, por ejemplo, su primer texto de ingreso al Colegio Nacional, habla del poema mestizo y dice que hay algunos que están viendo a ciertos autores y él dice, no, es el sobrino nieto de Nezahualcóyotl, Fernando Alba Iztlizóchitl, quien escribe recuperando el pensamiento de Nezahualcóyotl, es el origen de la poesía mexicana o mestiza. Y el último texto que publica Pacheco, hablando de Juan Gelman, su amigo, a quien criticaron los mismos que criticaron a José Emilio, habla precisamente de ese primer poema mestizo. Tú ves que es un ciclo, un círculo perfecto, su interés, su idea de que todo se degrada, de que todo deja de ser, pero más que llegar al blanco que no existe, hay que intentar el trayecto de la flecha, sentir cómo el aire se desplaza y llegar a ninguna parte. Sí, además remata como una confesión es un como mea culpa, que intenté lo imposible. Intenté lo imposible, claro, se ríe de él. Sí. Pero que además es una fotografía de la humanidad. Sí, claro, claro. Es la voz de la tribu, es el poeta. Es la voz de la tribu. Perdón, intenté lo imposible. Ya regresaré a lo mejor en otro cuerpo y a lo mejor lo vuelvo a intentar. Claro. Exactamente. Como si fuera un sino. Totalmente, así es. Se están yendo plumas tan importantes como José Emilio Pacheco, Gelman, por decir los más recientes. ¿Te preocupa quién llega? Sí me preocupa porque... ¿Quiénes están ahí para ocupar esos lugares? Sin ser demasiado exigente, no veo una generación de reemplazo que continúe. Por ejemplo, cuando estaba la generación de Paz, estaba Gorostiza, etcétera. Estaban los contemporáneos, había un joven que era Octavio Paz, y había otros escritores que empezaban a hacer apuestas fuertes en términos literarios, en términos culturales, y después de esta generación yo veo así como un vacío que se debe por una parte a la gana del mercado que se comió muchas propuestas literarias que fueron solo el intento desde mi punto de vista y el mercado se los comió y empezaron a publicar año tras año porque firman un contrato que los compromete a publicar el otro año con ese mismo y hay un cambio tecnológico, estamos mudándonos también de texto y de generación a ese otro espacio que es el ciberespacio. Y que no lo hemos asimilado de esta sensación de orfandad, porque dices, bueno, ya se están yendo los viejos, pero ya los hermanos grandes empiezan a mostrar los dientes y no los ves. No, claro. Así es. No los ves, pero además es un cambio de plataformas y abismo generacional. Un hueco generacional, claro. Totalmente. Gracias, hermano querido. Gracias. ¿Qué vas a recomendar? Bueno, pues la poesía Tarde o Temprano de José Emilio Pacheco. Tarde o Temprano, poemas del 58 al 2000 de José Emilio Pacheco y Los elementos de la noche. Aquí está. Edición facsimilar o Batallas en el desierto, que es formidable. Ojalá se editara todo lo del inventario, ¿no? Sí. Digo, la propuesta para reunir todo esto que vamos a extrañar cada semana, cada fin de semana. Empezaron ya a salir algunas cosas en las redes. Jesús Silva Herzog Márquez empezó a mostrar por ahí. Exactamente. Gracias, Javier. Tenemos una mega fuga. Marco Antonio Sánchez está en el lugar. Marco Antonio, estamos contigo. Gracias, mi querido Broso. Amigos del Mañanero, pues esto que vemos no son las fuentes brotantes de los Campos Elíseos, es la avenida Montevideo, donde tenemos esta fortísima fuga de agua que según nos reportan aquí los vecinos, desde el día de ayer por la tarde empezó como una fuga pues de mediana proporción, cuando estaban realizando algunos trabajadores perforaciones aquí en esta zona, y lamentablemente hoy por la mañana pues amanecen las condiciones que le estamos observando. Bueno, aquí mucha gente aprovecha incluso para surtirse de agua, porque bueno, el tamaño y la proporción de esta fuente, porque es prácticamente una fuente, es
verdaderamente grande. Y bueno, pues ya personal del sistema de aguas está arribando en este punto, esta avenida Montevideo y la calle de Sullana, aquí en la colonia Lindavista, para hacer lo propio. Van a cortar la red principal de agua potable de esta zona de Lindavista, porque es el ducto principal que abastece a toda esta zona. Y bueno, seguramente va a tardar un poco en repararse esta fuga, porque pues van a tener que utilizar maquinaria pesada y realizar lo propio para poder, bueno, pues reparar este ducto que puede ser hasta de 38 pulgadas. Así las cosas, Grosso, nosotros continuamos muy pendientes. Gracias, Marco Antonio Sánchez, mostrándonos una vez más cómo nuestra ciudad es un cuerpo caduco, es un cuerpo que se va en cualquier momento, y hemos estado viendo cómo le pinchan cualquier vena y se arma la Venecia mexicana. Gracias, señora. Gracias a usted, doctor, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Javier. Chamacos, nos vamos hasta las 10 de la mañana en W, y el lunes, ¿verdad? El lunes a las 6:30, sin remedio, estaremos con ustedes por Foro TV y W Radio. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!